Radio Santa Fe, El Gran Debate, con Adolfo Beck, 1 a 2 de la tarde, y repetición de 10 a 11 de la noche, El Gran Debate, la opinión, en los 1070, con Adolfo Beck. La mujer más linda, Tina, 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 que tiene los ojos verdes, Tina, 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 bella, dulce como miel, Tina, 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 de la cabeza a los pies, Tina, 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 Tina. Buenas tardes y como siempre, muy grato contar con su compañía después de la 1 aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, El Gran Debate con Adolfo Beck. Con repetición el programa completo a las 10:30 de la noche. Bella, dulce como miel, Tina, 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 de la cabeza a los pies, Tina, 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 Tina. Estamos en la red www.radiosantafe.com. Nos escuchan internacionalmente a través de Real Audio. Nos siguen en Twitter, @El Gran Debate. En Facebook, Adolfo Beck, El Gran Debate. Tema del día en El Gran Debate con Adolfo Beck, el celibato. ¿Qué representa eso para el tema para ciertas religiones? Invitado hoy en El Gran Debate, quiero saludar al imán Julián Zapata, líder de la comunidad musulmana en Colombia, director del Centro Musulmán. ¿Centro Islámico Musulmán? Centro Cultural Islámico. Centro Cultural Islámico. El imán Julián Zapata. Bienvenido. Gracias, Adolfo, por esta generosa invitación al Gran Debate con Adolfo Beck. Y bueno, contento de estar aquí una vez más en esta histórica emisora que es Radio Santa Fe. Muy complacido, imán. No vamos a cabalgar sobre la tragedia, pero el punto de partida para este análisis que realmente tenemos hoy en el programa, pues es la tragedia que vive la Iglesia Católica y un par de sacerdotes. No vamos a ponerle morbo al asunto. Comprensión necesita el momento, pero también amerita un análisis en general. ¿Qué está pasando con el tema? El hecho de que ciertas religiones tengan este marco de referencia, el celibato, ¿eso qué implicaciones tiene? Si lo uno es consecuencia de lo otro. Ese es el tema del día en El Gran Debate con Adolfo Beck. Ya regresamos. El Gran Debate con Adolfo Beck. Su correspondencia, preguntas, sugerencias, informaciones. Envíelas al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. El grupo hotelero Nutibara es la mejor opción en Medellín. Contamos con 3 hoteles con una capacidad instalada para recibir a más de 700 huéspedes, salones múltiples para organizar eventos y certámenes. El Hotel Nutibara Conference Plaza y el Hotel Nutibara Express están ubicados en el centro de la ciudad, cercanos a sitios de interés como el Parque Explora, Jardín Botánico, Centro Administrativo La Pujarra, Edificio Inteligente,
Parque de los Pies Descalzos y en el exclusivo sector del Poblado tenemos la mejor opción para un día de confort y buenos negocios. El Hotel Nutibara Poblado Suites, cercano a excelentes restaurantes y sitios de interés, ubicado en una zona campestre y exclusiva de la ciudad, donde la tranquilidad está en sus manos. Grupo Hotelero Nutibara, calle 52A 5046, oficinas corporativas, piso 11, teléfono 511-5111, Medellín. Contacto de reservas, reservas@hotelnutibara.com. Visite nuestra página, hotelnutibara.com. 24 horas de los días de la semana pienso. ¿Qué tal, amigos? Les habla Paola. Y estoy aquí para presentarles una recopilación de mis éxitos de los años 70 y 80. Yo no cambiaré y con ti. Esta producción y contacto para presentaciones al 473-6915 y 312-718-3079. Tienes eso que me tiene preso. Eso, tienes todo eso que es la juventud. En el gran debate con Adolfo Beck, el ascensor. El ciclista colombiano Juan Esteban Arango, ganador de la medalla de oro en la parada de ciclismo en Londres. Es un buen prospecto para los próximos Olímpicos. Se proyecta como ganador de medalla en los próximos Olímpicos. Así que felicitaciones al ciclista Juan Esteban Arango. Baja. Estoy sin retorno por ningún lado, ni interno, ni con audífonos, ni con nada. Baja. Las personas que están atentando contra la educación de los colombianos. El pan nuestro de cada día, la corrupción. Se roban la plata de la salud, se roban la plata de los impuestos. Bueno, los impuestos todo eso deriva en esta situación. Ahora con la educación, entidades territoriales, alcaldes, que registran más alumnos de los que tienen, alumnos fantasmas para cobrarle más al gobierno central. Increíble eso. Cada día, antes este país aguanta. Un día sin corrupción, ¿qué le significaría a este país? Más avance, más progreso, más educación, más escuelas. Por eso muchos sostenemos analistas, líderes intelectuales, espirituales, políticos, que peor que la guerrilla y la subversión, la mayor cáncer que tiene el país es la corrupción. Sí, no hay duda. Lo que se pierde del presupuesto, los billones de pesos que se pierden en corrupción son terribles. Se podrían construir escuelas, hospitales, carreteras, puentes, orfanatos, ancianatos, y realmente es una tragedia lo que vive el país con la corrupción. Claro, es un problema mundial, pero bueno, mal de mucho consuelo de pocos, pero la verdad es que ese es un flagelo de Colombia más terrible que el mismo problema del orden público. Claro, es que el presupuesto lo que se lleva la corrupción es superior a lo que se mete en la guerra que vive Colombia. Daña la esencia de la política, porque cada vez se cree menos en la política, en los políticos, en el gobierno, y eso es dañar la esencia, la columna vertebral de un sistema político. Pero eso no tiene solo que ver con el sector público, también con el sector privado. Las coimas, las famosas comisiones, no, qué desastre. Si cada día se encuentra una olla de podrida acá, y en eso hay que hacerle un reconocimiento al gobierno Santos, que está enfrentando el tema con claridad, y a los órganos de control, llámese la fiscal, llámese la contralora, y al señor procurador, que quiere reelección. Se ha mejorado el asunto. Sí, ha mejorado el asunto, pero realmente la cultura de la corrupción campea en Colombia. ¿Y por qué señalo que la cultura de la corrupción? Porque es que en Colombia la corrupción tiene aceptación social. A usted le critican muchas cosas porque roba una gallina, pero porque tiene una comisión, ellos bajo el paraguas de la comisión y de los grandes negocios, casi que la gente le aplaude. Dice, qué buen negociante, qué tipo tan bien... Y peor, se critica al político que no aprovecha su cuarto de oro. Eso. Porque ¿qué es aprovechar el cuarto de hora? Enriquecerse en un tiempo relámpago. Sí, y esa es la pregunta que le hace el electorado. ¿Y usted que estuvo 8 años en el Congreso, y por qué está pobre? Sí. ¿Cómo? ¿Y usted que ocupó tal cargo? Y pobre no creo. ¿Ah? ¿Cómo desaprovechó la oportunidad? Entonces eso hay que sacarlo
de ese lenguaje común de los colombianos. Es un problema mundial, pero como repito aquí casi todos los días, utilizando la frase del expresidente Turbayaya, en este país la corrupción superó las justas proporciones. Rechazo a estas personas que están robando la plata de la educación. El gran debate con Adolfo Beck. Su correspondencia, preguntas, sugerencias, informaciones. Envíelas al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. El grupo hotelero Nutibara lo invita a visitar sus 3 hoteles. El Hotel Nutibara Conference Plaza le ofrece un excelente servicio de alojamiento. Está orientado a eventos y certámenes de gran magnitud. Actualmente trabaja en la adecuación de la mejor plaza de comidas del centro de la ciudad. El Hotel Nutibara Express está planeado para grupos y es la alternativa más económica, presentándose como un hotel de paso. El Hotel Nutibara Poblado Suite, especializado en manejar alojamiento corporativo y de negocios. Sus habitaciones y prestigiosa ubicación hacen de este un lugar privilegiado. Encuéntrenos en la calle 52A, número 5046, oficinas corporativas, piso 11. Teléfono 511-5111. Contactos de reserva, reservas@hotelnutibara.com o visítenos en hotelnutibara.com. Es el momento de cambiar su vida y el bienestar de toda su familia. Estudie la profesión que siempre soñó. La Universidad Antonio Nariño lo hace posible. Están abiertas las inscripciones para todos los programas académicos de la universidad. Informes en la página web www.uan.edu.co. Estamos presentando El Gran Debate con Adolfo Beck. Tema del día en el gran debate con Adolfo Beck, el celibato. Invitado, el imán Julián Zapata. Estamos esperando al teólogo Daniel Londoño. Imán, antes de entrar con el tema del celibato, usted conoce mucho la situación de Medio Oriente. ¿Qué está pasando en Irán en este momento? Bueno, en Irán, en Persia, en Siria, en temas complicados. Cada día hay un nuevo incendio, cada año vemos nuevos incendios sobre el mundo musulmán. Se destruyó en Libia, un país próspero que ayuda hasta 2 millones de inmigrantes. Es como si se acabara Estados Unidos y lo bombardearan y entonces tienen que devolverse masivamente millones de latinoamericanos. Sería una tragedia, ¿no? El tema de Afganistán no termina, el de Irak no termina, el tema del Líbano en reconstrucción, el tema palestino es terrible porque hay más de 5 millones de expatriados. Es terrible. Bueno, pero el tema más preocupante, que cada vez se pone más caliente, como tú bien lo acabas de afirmar, el tema de Persia, los iraníes, con el tema del mundo occidental, Estados Unidos y Europa. Ya Irán dijo, señores, no más petróleo para Francia e Inglaterra, que han sido los que más han instigado el conflicto por el tema nuclear iraní, los que más han apoyado que hay que atacar a Irán militarmente, o sea, los que han hecho tantos comentarios tan destemplados y además están abusando de de la confianza que ha depositado los electores en estos gobernantes, porque estos pueblos no eligieron a Sarkozy para que haya la guerra al mundo musulmán, la verdad, ni al otro. ¿Es al mundo musulmán o es concretamente a un sector del mundo? No. Al mundo musulmán porque ya ha invadido Afganistán, Irak, destrucción de Libia, destrucción del Líbano ha habido, ahora el tema es contra Siria, pues ya sonó a bronca, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay sectores del mundo musulmán que sí son aliados, algunos gobiernos de Estados Unidos y Europa, pero lo que sorprende es planear una guerra contra Irán, es una cuestión de una tragedia de grandes proporciones porque esta es una potencia mundial, 80 millones de habitantes, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, el segundo exportador de petróleo del mundo, el primero en gas, además de eso una potencia militar ya, que ha demostrado que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Es como atacar ahora a Corea, sería un suicidio para cualquier país atacar a Corea del Norte, ¿no? Entonces es muy irresponsable que en un mundo que anda en crisis con hambre, Europa en crisis económica, Europa en la bancarrota, Estados Unidos, la estantería se le cayó económicamente, esté planeando más guerras. Esto no tiene sentido. ¿Y el tema de las armas nucleares en Irán? Bueno, la verdad es que lo que está comprobado, y yo lo voy a hablar con énfasis, con carácter y con conocimiento. Me precio de ser de los latinoamericanos que más conocen Persia e Irán. Han hecho más de 6.000 inspecciones. Escuchen esto, Adolfo. Un segundo, usted me diferencia Persia e Irán. Persia lo que es hoy Irán es la antigua Persia. Antigua Persia, sí. Gracias. Y los persas no son árabes, los iraníes no son árabes, son arios, otro pueblo distinto, una gran potencia mundial que desde Ciro, Zoroastro, han aportado grandes avances a la cultura. Recuerden ustedes, queridos oyentes, que todos estudiamos en el álgebra de Baldor.
Y había un hombre de turbante que aparece en la portada de álgebra que no nos dejaba dormir porque nunca nos enseñaron bien álgebra, no entendíamos poco. Bueno, ese hombre que fundó el álgebra es un persa o iraní. Bueno, esa nación es una potencia nuclear ahora, pero civil. Le han hecho más de 6.000 inspecciones. No han encontrado armas nucleares y ellos han sostenido que su proyecto es totalmente civil. ¿Para qué es la energía nuclear? Para la medicina, la agricultura, para la investigación científica, para trabajar el carbono 14, isótopos para la medicina, pero aquí le han metido un gol a los pueblos. Se inventó una agencia de energía atómica que es un club privado, un club de elegidos para que solo unos pocos manejen la energía nuclear. Y resulta que la energía nuclear, queridos oyentes de Radio Santa Fe, es patrimonio de toda la historia, es patrimonio de la humanidad. Y todo pueblo tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear. Y resulta que la famosa agencia atómica se hizo para que los pueblos desarrollaran energía nuclear. Y resulta que eso se ha convertido en un club donde unos pocos lo hacen y amenazan a los demás. Irán no tiene armas nucleares, es tecnología nuclear y es más, se han declarado todo el pueblo una nación nuclear. Lo que pasa es que como aquí no entendemos qué es energía nuclear, entonces nos han asustado con el cuento de que todo el que desarrolla energía nuclear va a hacer armas nucleares. No, ellos solo han desarrollado uranio enriquecido al 20% nomás. Y la verdad es que eso es para plantas y tienen ya muchas centrifugadoras, ya tienen ya cientos de centrifugadoras por todo Irán. Y han hecho una cosa muy inteligente. Como saben que los pueden atacar, han construido bases nucleares civiles en el subsuelo, a varios cientos de metros debajo de la tierra. Y resulta que el suelo iraní es muy rocoso. Irán, a propósito, es el primer exportador mundial de mármol y tiene mucho granito. Es decir, que un arma por muy porosa que sea lanzada sobre las instalaciones nucleares, va a causarles muy pocos daños. Van a haber algunos destrozos, pero la verdad es que a cientos de metros es imposible darles alcance. Tendrían que utilizar armas nucleares, escuchen lo que estoy diciendo. Y ahí viene el cuento de Bush. Bush ya hablaba en su era de utilizar armas tácticas nucleares. ¿Qué es ese lenguaje de armas tácticas nucleares para los oyentes de Radio Santa Fe? Son armas 1/7 de las de Hiroshima y Nagasaki. ¿Un séptimo? 1/7. Imagínese. Pero para los oyentes, la destrucción que causó la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. 200.000 personas muertas más medio millón de... Esto solo es 1/7. 1/7, bueno. Ese es el famoso avance de Bush. Hablaba de armas tácticas nucleares que para atacar búnkeres y ciudades. ¿Pero qué es esto? Por favor, esto es radioactividad. Es decir, si lanzan un arma nuclear, van a matar a cientos de miles de personas, la radioactividad va a quedar por años y van a afectar al mismo Golfo Pérsico, a sus mismos amigos, cuando el viento se lleve la radioactividad al otro lado del Golfo Pérsico. Es una locura. Al mundo entero. La tragedia de Japón, de Fukushima. ¿Tú recuerdas la tragedia de Japón de Fukushima? Ha llegado hasta las costas de otros continentes. Imagina ustedes, si un accidente, una planta nuclear civil como estas que ocurrieron con el tsunami, afectaron la pesca, la economía y se habló de trasladar toda una ciudad y millones de personas. Imaginen ustedes, están lanzando armas nucleares, es que esto es totalmente irresponsable de locura. O sea, es cuando nos estamos dando cuenta, nos estamos preguntando quiénes están gobernando el mundo. No es posible amenazar al mundo con armas nucleares, sobre todo por una razón muy sencilla. Repito, le han hecho 6.000 inspecciones a Irán. Es el país que más inspecciones le han hecho. Lo han escarbado por todo lado y no han encontrado ningún proyecto nuclear militar. Sí hay plantas nucleares que han ayudado a construir desde la década yo recuerdo que desde los años 1973, de la década del 70, Adolfo. Ya Alemania estaba ayudando a hacer plantas nucleares antes de la Revolución Islámica iraní. Y no solamente eso, Rusia, hace poco yo visité una planta en Banderbuch, en el Golfo Pérsico, un puerto que ayudó a hacer Rusia. Entonces, este tema no es un asunto militar, es un asunto científico. Y repetimos, estamos atrapados en América Latina en tecnología nuclear. Solamente Argentina y Brasil tuvieron proyectos que lo fueron abandonando. Ahora los están retomando. Colombia tuvo una pequeña planta nuclear en El Dorado que le compró Argentina en la década del 80, abandonada, también oxidada, porque nadie se quiso hacer cargo de ella, ni la derecha ni la izquierda en Colombia. ¿Quién dijo que el tema de la energía nuclear es un tema de derecha o de izquierda o del comunismo, de los liberales o conservadores? Es un tema de desarrollo científico del país. Además porque, otro datico, la energía nuclear desarrollada sirve para trabajar derivados del petróleo. Hay cientos de derivados del petróleo que requieren tecnología nuclear, igual desarrollo de la medicina, igual el carbono 14, por ejemplo, para la investigación científica de restos antiguos o para averiguar la antigüedad de un objeto, requiere tecnología nuclear. Y además la energía espacial, ¿no? Les aclaro que Irán también acaba de lanzar un satélite al espacio hace poco, de comunicaciones. Entonces, y para fotografiar la Tierra y para sus investigaciones. Otro problemita, cuando Irán lanzó su satélite, empezó a lanzar satélites, dijeron que esto era sospechoso. Porque como lanzar satélites al espacio implica que un país tiene tecnología de misiles, es decir, el que lance un cohete al espacio quiere decir que también puede lanzar misiles. Evidentemente sí, porque el que lanza un cohete de eso, pues puede lanzar un cohete de otro tipo. Esa es la guerra moderna. La guerra moderna. Pero la verdad es que son satélites para la investigación y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿y cuál es el delito de que los países emergentes
desarrollen tecnología nuclear civil o desarrollen o tengan satélites en el espacio. No, estamos en mora de hacerlo nosotros los latinoamericanos y los Pero colombianos. el tema no está en reversa por el alto riesgo que eso conlleva. Por ejemplo, la explosión de Fukushima y ese alto riesgo ya. Sí, Alemania pues está también pero sigue tratando siendo de frenar el desarrollo de plantas Claro, de energía nuclear hay que aclarar, por el alto riesgo. aquí Entonces, hay que insistir en el tema no es la autodestrucción. Claro, hay que invitar a especialistas en el tema del uranio. El tema del uranio es un tema de investigación reciente, sus derivados y cómo manejarlo. Cómo manejar los desechos nucleares sigue siendo un gran debate. Las potencias están utilizando el tercer mundo para guardar desechos nucleares. Usted recuerda el tema de Juanchito por allá en la época de Gaviria, que una estación, que unos militares pudieron guardar que unos desperdicios por ahí en el Pacífico. Todos sabemos que son desechos nucleares, pero el tema es el siguiente: es una energía buena, barata y puedes reemplazar el gas y el petróleo. Y la verdad, sobre eso no hay claro, dudas. Lo que estamos señalando es el alto riesgo que eso conlleva para la humanidad, claro, hay la riesgo, radiación, pero sus efectos sobre el ser humano. De acuerdo, pero hay una cosa interesante. Las plantas nucleares iraníes fueron construidas bajo tierra. ¿Y eso disminuye el riesgo? Es cierto, claro, disminuye el riesgo porque si hay un accidente, se funde, al explotar se funde dentro de la roca, dentro de los túneles, dentro de los subsuelos se funde el reactor atómico. Entonces, si hay un accidente, queda bajo el suelo. Mientras que estos que han hecho en Europa están sobre Necesito tierra. varios casos, Chernobyl. Chernobyl estaba sobre el cielo y tenía poca protección y ahí fue el escándalo grande. Además han habido también accidentes en Estados Unidos, nucleares de los que se habla poco. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que Estados Unidos, como ha invertido tanta plata en guerras y Europa, no han actualizado sus reactores nucleares y sus plantas nucleares por estar en otras guerras. No solamente su sistema de trenes. Pero no es solo para la paz, también es para la guerra, la energía Sí, nuclear. la energía nuclear es como una plancha. Una plancha puede utilizarse o la corriente eléctrica para alumbrar o para quemar a otro. Depende cómo lo utilicemos. Eso pasa en con todos los descubrimientos del ser humano. Pero lo que sí es cierto hasta el día de hoy es que a Irán solo le han podido demostrar físicamente uso civil de su energía nuclear. Pero por supuesto hay un tema ideológico muy peligroso porque es una revolución, un país islámico que ha buscado ser independiente y tiene un conflicto con Estados Unidos e Israel ideológico y político y hasta militar. Entonces eso se presta para suspicacias, pero... Pregunta concreta, Imán Julián Zapata, ¿estamos a punto de una guerra entre Israel e Irán? ¿Estamos a punto de una guerra de Estados Unidos? Sí. ¿Estamos muy cerca? Sí, muy cerca, cada vez más cerca porque las agresiones son mayores. Recuerde que han matado a varios científicos iraníes nucleares. Es como si alguien decidiera matar a los científicos de la Universidad Nacional o de nuestras universidades para que no desarrollemos tecnología nuclear o proyectos científicos. ¿Qué implicaría una guerra Israel-Irán? ¿Qué implicaría una guerra Estados Unidos, Israel e Irán? Bueno, ¿qué implica una guerra? Primero que todo, que Irán es demasiado poderoso, es una nación con un ejército de más de 10 millones de personas, que se puede volver 20 porque tiene unos guardianes de la revolución muy poderosos, es una nación muy armada y muy consciente de su poder y es una potencia regional. Se estabiliza explota todo el centro de Asia, explota Pakistán, Afganistán, el Líbano, inmediatamente Siria se pone al lado de Irán. Por supuesto, el Líbano va a atacar el Hezbollah, su guerra con Israel, los libaneses, los palestinos del Hamas se van a unir, pero algo más peligroso también, además de que van a morir cientos de miles de personas, se suspende el petróleo por el Golfo Pérsico, porque ya lo dijo Irán, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es la entrada al Golfo Pérsico y salida al Golfo Pérsico, por donde pasa el 30% del petróleo mundial, es decir, vamos a ver un barril de petróleo en 200, 300 dólares. Eso no aguanta el mundo, no aguanta porque un mundo en crisis. El euro quebrado, el dólar quebrado y un barril de petróleo en 300 dólares, esa terapia no la aguanta el mundo. Pero ahí está el reto. El problema es que Israel sí quiere llevar a Estados Unidos. Lo que está pasando realmente, Adolfo y queridos oyentes de Rosa Santa Fe, es que Israel quiere llevar al mundo a una guerra contra Irán y parece que Obama está evitándolo a toda costa. Pero la verdad es que, y lo mismo, hay quienes están quemando, impulsando este fuego, echándole leña al fuego, que son básicamente Sarkozy de Francia e Israel. Son los que van a estar atizando el fuego para que Estados Unidos ataque a Irán. Y eso esperemos que no se dé. ¿Cómo va a reemplazar Francia y el otro país en este momento que tiene...? A ver, hay unos países dependientes, hay muchos países que dependen muchísimo del petróleo iraní. Por ejemplo, Francia. Que son básicamente, los que más dependen son España, Portugal, Italia y Grecia. Por ejemplo, Grecia quebrado económicamente. Bien quebrado. No, pero en este momento le suspenden el envío de petróleo a Francia. A Francia e Inglaterra. ¿Qué porcentaje representa eso para la energía francesa? Bueno, la verdad es que para los franceses son como el 3% y para los ingleses entonces no es tanto. No es tanto. Pero es una advertencia de que le puede cerrar el chorro a toda Europa. Lo que ha hecho Irán es coger a los dos más agresivos, a los dos más beligerantes en el tema contra Irán y su proyecto nuclear y decirle, bueno señores,
atacó a los principales responsables y los más perjudicados van a ser Grecia, bien quebrado, Italia, la Italia que cogió Berlusconi y la dejó en bancarrota, y por supuesto España, que no anda bien. Mire las manifestaciones ya con las aventuras contra del la señor reforma laboral. Sí, eso se esperaba. Sí, pero la crisis en Europa es claro, es terrible. muy complicada. Entonces el paro no está para cuchara. A quien menos le conviene una guerra y un conflicto es a Europa, pero hay unas situaciones en el mundo, Adolfo, que se han vuelto complicadas. Resulta que Occidente, la historia de Occidental nos ha dicho que cuando Europa está en crisis económica y con problemas, busca guerras externas para distraer la opinión mundial. Lo que pasa es que ahora la gente es más culta. Eso de las famosas cruzadas de la Edad Media, las famosas 8 cruzadas que produjeron millones de muertes entre musulmanes y cristianos, era fácil engañar a los pueblos. Ahora no, ahora la gente digiere, lee noticias de derecha y de izquierda, del centro. O sea, ya vemos a un canal iraní transmitiendo noticias en español, por ejemplo, Span TV. Ya vemos que los pueblos digieren y ya los gobernantes tienen que justificar sus conductas. Entonces, ojalá no se dé esa guerra, pero si se da esa guerra, podemos estar en una tercera guerra mundial, porque los chinos y los rusos no están de acuerdo con eso. Y es más, hay militares chinos que han dicho que no van a aceptar que se tomen Persia. ¿Por qué razón? Porque Irán es el segundo proveedor de petróleo de China y la India. Y resulta que ¿cómo se mueve esa maquinaria de China tan poderosa, que va a ser la primera economía mundial dentro de poco? Es la segunda. Pues con petróleo y gas, con hidrocarburos. Irán les ha sostenido esa demanda que tienen. Y la India, que es una potencia emergente. Entonces, los militares rusos, chinos ya han dicho en el pasado que no van a aceptar ese ataque. Lo que quiere decir, y los rusos también, lo que quiere decir que si se da un ataque contra Irán, se pueden dar golpes de estado de militares en Rusia y en China. Por ejemplo, Putin es el único que puede amarrar a los militares rusos. Los militares rusos tienen una gran nostalgia por el comunismo, por su época expansiva. Recuerden que fueron un imperio, el imperio soviético. Bueno, hay un gran sector militar ruso y chino que no está para juegos. Hablan de incendiar el mundo si atacan el petróleo iraní. ¿Por qué razón? Porque lo están atacando a ellos mismos. Porque ¿quién se va a apoderar? ¿Por qué quieren atacar a Persia? Porque quieren apoderarse de las grandes reservas de gas de Irán, que son las más grandes del mundo. Un dato interesante para los oyentes de Radio Santa Fe. Irán tiene gas para 500 años. 500 años. ¿Y petróleo? Petróleo sí tiene para más de 100 años. Entonces, Estados Unidos está sediento de petróleo, pero ha confundido muchas cosas. Ha visto en Irán su enemigo político e ideológico y se ha casado con Israel incondicionalmente. Y esto puede llevar al mundo a una catástrofe mundial. Ese matrimonio indisoluble entre Israel y Estados Unidos, el lobby israelí es muy poderoso en Estados Unidos y está ejerciendo una gran presión para que ataquen a Irán. Una cosa muy peligrosa. De las guerras sectorizadas a una conflagración mundial. Ese es el gran problema. Pero en esa conflagración mundial casi que se puede hablar del fin, porque ¿cómo limitar el uso de armas nucleares en una guerra en este momento, en una guerra global? Sí, claro. ¿Cómo limitarlo? ¿Cómo trazar esa línea? Bueno, lo más curioso de todo es que el Tratado de No Proliferación Nuclear, la famosa agencia atómica, se hizo para desarmar los países, las potencias nucleares, pero no se desarmaron. Es más, Estados Unidos está probando nuevas armas nucleares, igual Francia, igual China. Es decir, ese proyecto fracasó. ¿Por qué razón? Porque no se democratizó la energía nuclear. Eso no se democratizó. Y la verdad es que algunos países ya han desmantelado algunas armas nucleares con los tratados SALT I y SALT II, Rusia y Estados Unidos, pero han perfeccionado y potenciado sus armas de otra manera. Y Estados Unidos habla de armas tácticas nucleares para atacar pequeñas ciudades o búnkers, ¿sí? Búnkers nucleares. Pero lo que sí es cierto es que no se justifica que un país hoy en el siglo XXI esté amenazando con armas nucleares a otro. Por ejemplo, Israel siempre lo ha mostrado como un pobrecito, pequeño país, pero tiene 300 cabezas nucleares. O sea, una sola que explote en el Medio Oriente es un problema porque obliga a otros a disparar misiles. Irán, ¿quiénes son los únicos países? A ver, otro tema interesante. El único país musulmán que tiene armas nucleares es Pakistán. En su guerra con la India y conflicto, pues tiene armas nucleares, porque los indios también tienen. Pero lo que sí es cierto es que Irán ha asegurado que no tiene proyecto militar y Occidente no ha podido probar lo contrario. Recuerdan las famosas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que fue la justificación para su invasión. Nunca se encontraron armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, tampoco las tiene Irán, pero hay quienes quieren la guerra por razones geoestratégicas y búsqueda de recursos. Están buscando el petróleo y el gas de Irán y quieren destruir esa revolución que lleva 33 años de independencia. Independiente de que la consideremos buena o mala, las potencias no están respetando la soberanía de los pueblos y el derecho internacional está siendo hecho humo, lo más grave de todo. Colombia quiere paz, el mundo quiere paz, pero parece que la industria de la guerra es tan rentable que hay demasiadas personas, hay un grupo muy fuerte que impulsa las guerras, no solo sectorizadas, las guerras regionales, sino que están a punto
de originar una guerra mundial. No, y tocas un tema importante, los presupuestos militares. O sea, el presupuesto militar de Estados Unidos, el último presupuesto fue de más de 700.000 millones de dólares. No solo en Estados Unidos. Y es el más grande del mundo. Todos los presupuestos militares del mundo sumados no suman los de Estados Unidos, ni siquiera el chino y el ruso. La pregunta es, ¿por qué una nación invierte toda esa astronómica cifra, a pesar de su crisis económica y su quiebra, en un proyecto militar? Si no es para la paz, es para la guerra. Traslademos eso al caso colombiano. El presupuesto militar en Colombia es muy alto. Más alto que el de Bogotá. El presupuesto del Ministerio es más alto que el de Bogotá. Y más que no solo por la miopía de la subversión de la guerrilla y de estas organizaciones que están por fuera de la ley, aquí hay un elemento que es definitivo, que es el negocio de las armas. Hay gente que impulsa las guerras porque ese es su gran negocio. Es uno de los grandes negocios, si no el mayor en el mundo en este momento. Y más de 10 billones de pesos es el presupuesto militar colombiano. Bueno, vamos a un breve corte y regresamos al tema central. El gran debate con Adolfo Beck. Su correspondencia, preguntas, sugerencias, informaciones. Envíelas al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. El Hotel Nutibara, ahora Grupo Hotelero Nutibara, pensando en innovar y ofrecer un exclusivo servicio a sus huéspedes y visitantes, se encuentra en remodelación y presenta un cambio de imagen. Lo invitamos a ser parte de este cambio. Usted será el invitado especial. Venga y visítenos. Recuerde que la tradición y el concepto moderno son la mejor opción para su estadía en la ciudad de Medellín. Grupo Hotelero Nutibara, calle 52A 5046. Oficinas corporativas piso 11. Teléfono 511-5111. Contacto reservas@hotelnutibara.com. Visite nuestra página www.hotelnutibara.com. Yaganad Internacional Orquesta. Amenizamos sus reuniones sociales de fin de año. Dame tu mano y ven, yo seré tu gran querer. Somos intérpretes de salsa, merengue, tropical y música internacional. Excelente sonido digital. Contactos al 473-6915 o al 313-332-0265. Seré tu gran querer. Unidos tocaremos los dos un camino de No se pierda el madrugón en el Gran San. Miércoles y sábados, de 5 a 10 de la mañana. Estamos presentando El Gran Debate con Adolfo Beck. El mundo en carnaval, el mundo a punto de una nueva guerra en el Medio Oriente, una guerra Irán-Israel. Ojalá que no se dé, por lo que la sociedad actual quiere es paz, paz en Colombia, paz en el mundo. Estamos en carnaval en Barranquilla, este miércoles de ceniza, ¿no? Se inicia la cuaresma. En Río, en Europa. Pero es la época de carnaval, miércoles de ceniza. ¿Qué significa eso para la cultura musulmana? Bueno, la verdad es que el tema del miércoles de ceniza, pues ahí como en todas las culturas, ahí está la historia del mártir, ¿no? Ellos tienen, los cristianos católicos que tienen su cuaresma, la que empiezan a prepararse para un acontecimiento importante de la historia del cristianismo, como es el tema del martirio de Jesús de Nazaret. La Semana Santa, 40 días, como su nombre lo indica, cuaresma, 40 días antes de la Semana Santa. Y el 40 es un tema muy simbólico en todas las culturas. En el mundo musulmán también el tema 40 es muy importante. En la Biblia los profetas recibían la anuencia de Dios y como su ordenación y su iniciación a los 40 años. Los 40 siempre han sido un tema simbólico. Es más, se dice que un hombre a los 40 es más maduro, ya un ser más equilibrado, pensante, y que produce sus mejores frutos sobre los 40 años. Ahora sí vamos al tema central, Imán Julián Zapata, el celibato. Sí, ¿Cuál es la historia del celibato? Bueno,
en todas las civilizaciones pues ha existido esta figura del celibato, en el budismo, el hinduismo, pero no de la manera tan férrea y cerrada como se ha visto en los 2000 años de la cristiandad. Es bueno aclararlo que no siempre existió el celibato. Hay que aclarar que Jesús, por ejemplo, en el siglo I, es bueno hacer historia para que el querido oyente de Radio Santa Fe sepa que esto no es un tema de toda la vida, sino que es un tema que ha surgido con los concilios, con los papas, y son opiniones de papas. Por ejemplo, en el siglo I, Pedro, que fue el discípulo de Jesús, el primer papa, y los apóstoles escogidos por Jesús, eran en su gran mayoría hombres casados. El Nuevo Testamento sugiere que las mujeres presidían la comida eucarística en la iglesia primitiva, ¿no? O sea, que eran importantes, porque ahí el tema de María Magdalena y este debate. En el siglo II, por ejemplo, los gnósticos ya empezaron a hablar del tema de que era mejor, de que el estar casado era un estado como de imperfección, ¿no? No obstante, la mayoría de los sacerdotes eran hombres casados, o sea, empezó a cuestionar el tema. En el siglo IV, en el concilio, por ejemplo, de Elvira, del año 306 en España, dice que todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de dar misa perderá su trabajo. O sea, se empezaron a poner limitantes al tema de las relaciones sexuales, empezaron a haber mitos sobre el tema. En el concilio de Nicea, por ejemplo, en el año 325, Adolfo, se decreta que una vez ordenados los sacerdotes no pueden casarse. Eso proclamó el credo de Nicea. El concilio de Lacedonia del año 325 dice que las mujeres no pueden ser ordenadas. O sea, ya se prohibió a las mujeres ser sacerdotes. Una cosa que no estaba en la época de Jesús, ¿no? Y no pueden casarse, y eso empezó a crear problemas y estigmas sobre una misoginia. En el año 385 el Papa Ciricio abandona a su esposa para convertirse en papa. O sea, ya gente casada, obispos, cardenales, empiezan a abandonar a sus mujeres para ser papas. Se decreta que los sacerdotes ya no pueden dormir con sus esposas. O sea, empiezan a aparecer normas que no están en la Biblia, ¿no? Y en el siglo IV hay un personaje que se llama San Agustín, conocido por todos, San Agustín de Hipona. El personaje empieza a opinar sobre el tema. Habiendo sido un hombre pagano que se acostaba con cuanta mujer le aparecía, después habló con la siguiente historia. San Agustín decía, nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer. No, aquí empiezan los problemas de la misoginia, ¿sí? El concilio de Tours establece que todo clérigo que se haya hallado en la cama con su esposa será excomulgado por 1 año y reducido al estado laico. Pero hay un dato interesante, ya van pasando los siglos, por ejemplo en el siglo VII, en Francia los documentos demuestran que la mayoría de los sacerdotes eran hombres casados, en el siglo VII. Y en el siglo VIII, por ejemplo, San Bonifacio informa al Papa que en Alemania casi ningún obispo o sacerdote es célibe, es decir, que todos tienen esposa y tienen relaciones sexuales. Y ya sigue avanzando los siglos, y allá en el siglo IX, ya en el siglo para el siglo XI, en el año 1045, el Papa Bonifacio IX se dispensa a sí mismo del celibato y renuncia al papado para poder casarse. Y hay un personaje que es clave en todo este tema hasta el día de hoy. En el año 1074, el Papa Gregorio VII dice que toda persona que desea ser ordenada debe hacer primero voto de celibato. Los sacerdotes deben primero escapar de las garras de sus esposas, dice este Papa, y es el que empieza a establecer en forma férrea el celibato. Y el Papa Urbano II, en el año 1095, hace vender a las esposas de los sacerdotes como esclavas y sus hijos son abandonados. Miren este tema que está en la historia, no es escrita por ningún religioso, es por los historiadores. Y el Papa Calixto II, en el concilio de Letrán I, decreta que los matrimonios clericales no son válidos. Y el Papa Inocencio II, en el año 1139, dice, en el concilio de Letrán, número 2, dice, confirma el decreto del anterior concilio, es decir, el celibato. Y se van pasando una cantidad de leyes y cosas así. Y por supuesto, el obispo Pelagio, allá en el siglo XIV, se queja de que las mujeres son aún ordenadas y administran confesión. Es decir, que en el siglo XIV había mujeres ordenadas religiosas y dando la confesión. Y bueno, y ya por supuesto viene el debate del siglo XVI, del famoso concilio de Trento, ¿sí? De 1545 a 1563. El concilio de Trento establece que el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio. Y bueno, y luego viene el debate de Martín Lutero, Enrique VIII, que se casa con muchas mujeres, y se arma el despelote, y empieza la persecución. Lo cierto es que el tema, ¿qué pasa en el siglo XX? Por ejemplo, el Papa, en 1930, el Papa Pío VI, el sexo puede ser bueno y santo. Ya empieza a hablar el asunto, opiniones distintas. En el año 1951, el Papa Pío XII, un pastor luterano casado, es ordenado como sacerdote católico en Alemania. Y el Papa Juan XXIII, el famoso Papa del Concilio Vaticano II, que llamaban el Papa Bueno, un título bastante raro, como si los demás fueran malos. El Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, en el Concilio Vaticano II, dice, el matrimonio es equivalente a la virginidad. O sea, que se empiezan a romper mitos sobre el tema de la virginidad y el matrimonio, y empieza como a abrir puertas. Pero Pablo VI,
Empieza el otro tema, 1966, nosotros alcanzamos a conocer a Pablo VI. Claro, ¿sí? nos visitó en el año 68, correcto. Agosto del 68. Correcto, aquí el templete se fundó en esa época, el que está en el... Templete y la urbanización Pablo VI. Correcto, donde tú vives. Sí, el Papa Pablo VI dispensa el celibato, década de 1970. Y luego empieza a dar algunos permisos, ¿no? Se establece una nueva legislación canónica y, por supuesto, en 1980 se realiza la ordenación de pastores anglicanos y episcopales casados como sacerdotes católicos en los Estados Unidos. Esto también sucede en Canadá y en Alemania, es decir, sacerdotes que se pasan a la fe anglicana y empiezan a casarse. Ahora bien, la pregunta que se hace el común de la gente, el hombre de a pie, ¿sí? Es, bueno, ¿esto es una ley de la Biblia o es un invento de papas? ¿O un invento de algunos jerarcas de la iglesia? La verdad es que la Biblia elogia al matrimonio porque los profetas se casaron. Ahora, el hecho de que Jesús no se haya casado y haya tenido que huir de este mundo porque, bueno, ustedes saben las circunstancias en las que Jesús vivió, no quiere decir que estuviera en contra del matrimonio. De hecho, él celebró bodas matrimoniales. Sus apóstoles famosos estaban casados. Pero realmente, ¿cuál es el problema realmente con el celibato? El celibato fue establecido para defender los bienes de la iglesia, sobre todo. Es decir... ¿Ese es el origen del celibato? Claro, el origen del celibato tiene que ver con un acontecimiento fundamental. Cómo proteger los bienes de la iglesia, cómo proteger el peculio para hacer una organización poderosamente rica. Y claro, si los obispos y cardenales y sacerdotes tienen esposa, pues van a heredar van a heredar, lo que lleva a un conflicto pues tremendo. Mire este tema. Ya en el siglo IX, Adolfo, sí. San Ulrico, un famoso santo obispo, argumenta que basándose... ¿San Ulrico, no San Uldarico? San Ulrico, ¿sí? ¿Porque San Ulrico era pobre? Sí, parece. San Ulrico, un santo obispo, argumenta que basándose en el sentido común de la Escritura, la única manera de purificar a la iglesia de los peores excesos del celibato es permitir a los sacerdotes que se casen. Mire, ya un hombre del siglo IX, un famoso santo un santo obispo llamado San Ulrico, dijo que si los obispos y los religiosos no se casaban, esto iba a terminar en excesos y depravaciones. ¿Y eso es lo que tenemos hoy en día? Lamentablemente hay un problema con el que está este papa de ahora. ahora. ¿Usted cree que el celibato se impone hoy, por ejemplo, en la Iglesia Católica? Sí, claro. ¿No se impone o que la mayoría de los sacerdotes tienen compañero o compañera? No, no hay que... A ver, el hecho de que sean célibes no quiere decir que sean homosexuales. Pero la verdad es que sí, la gran mayoría tienen su esposa, su novia, bueno, su oculta, su mujer. ¿Por qué razón? Porque realmente son seres humanos y porque el celibato es una postura contra natura. El hecho de que excepcionalmente haya habido hombres que practiquen el celibato no es para imponérselo a los demás. Yo escuchaba a sacerdotes muy liberales jesuitas, Adolfo, argumentando que el celibato debería ser una opción para el sacerdote, no una obligación. Es decir, el que quiera ser célibe sacerdote, muy bien. El que quiera ser sacerdote casado, que sea casado. Pero no es un grado de santidad el tener el celibato. Es más, el Corán plantea un tema sobre el celibato y dice lo siguiente, refiriéndose a los cristianos. Dice, los cristianos para halagar a Dios establecieron el celibato, pero no lo ejercieron como debían. Es decir, exageraron y abusaron de él. Porque una cosa es que un hombre con ciertas condiciones espirituales sea célibe, otra cosa es cuando se le impone a todo el mundo. Bueno, ya vemos la catástrofe del problema, ya vemos que hay que aclarar que este papa sí quiso poner en cintura el tema, y ha querido poner en cintura el tema de la pederastia y todo este problema de los abusos sexuales a menores. Pero hay un problema dentro de la iglesia, y es que le están pasando la factura de cobro. Mire el escándalo reciente que hubo de supuestos atentados para matar al Papa. Sí, lo quieren quitar del camino porque la gran Ayer leí un artículo, escúcheme que lo interrumpa, en El País de España. Sí. El Papa en medio de lobos. Correcto. Hoy está en todos los grandes diarios del mundo de reproducción. El Papa en medio de lobos. Ya sí, está circulando, sí. Sí, están circulando. Y donde está de por medio también una famosa frase de Monseñor Darío Castellón, que en un viaje otro papa le dice, no, es que lo vamos a matar. Sí, no, dice que ya al señor le queda un año. ¿Por qué razón? Porque resulta que este papa, la verdad este papa es un buen teólogo, es un intelectual dentro de la iglesia, no es un gran reformista. No, pero es un papa de transición. Es un papa de transición. Por su edad y por una serie de elementos es un papa de transición. Pero ¿sabe cuál es el problema con la transición? Ya habían nombrado un papa parecido, que es León XIII. Y tenía cerca de más de 80 años cuando eligieron papa, y vivió más de 100, casi 100. Entonces la transición se vuelve peligrosa porque hay gente que vive mucho. Y este alemán, este pastor alemán, este papa Benedicto XVI, son de esos señores que pueden vivir mucho tiempo y aguar fiestas. Se habla de que está enfermo. Sí, desde que llegó al papado está enfermo. Es la verdad. Pero esos señores, como este señor ha sido un hombre disciplinado, por eso viaja poco, es más amigo de dar cátedra y lecciones, pero hay un problema.
Y es que el señor se convirtió en un problema para el Estado Vaticano y la burocracia vaticana porque realmente quiere poner en cintura el tema del homosexualismo y el tema de la pederastia. Es más, eso está bien. Es más, hay un arzobispo, yo quiero tocar un tema que me enteré, pues por nuestro trabajo intelectual y cultural y espiritual, uno se entera de cosas. Por ejemplo, hay un gran amigo del Papa, Benedicto XVI, que es el famoso arzobispo de Villavicencio, que fue arzobispo de Villavicencio, Octavio Ruiz. Octavio Ruiz, cuando fue arzobispo de Villavicencio, recibió el famoso báculo como arzobispo de Villavicencio. Hizo una cosa muy buena. Llegó y se fue seminario por seminario y entrevistó a seminarista por seminarista. Y le hizo preguntas directas. ¿Tiene novia? ¿Es homosexual? Y limpió la casa. ¿Y el resultado? Bueno, limpió la casa. Por ejemplo, la provincia de esa región de Villavicencio ya no la limpió, de homosexuales, en su gran mayoría. No, de pronto hay colados, pero la limpió. Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo no lo han hecho todos los obispos en Colombia ni en el mundo. Es decir, hay una resistencia al tema porque resulta que, como dijo una vez un sacerdote católico de Cali, que escribió hasta un libro, llegó a decir que la Iglesia Católica se convirtió en el closet de los gays. Entonces, claro, eso se volvió un problema porque mucha gente con esa tendencia llegaron a la Iglesia y para ser un ministro espiritual se necesita un gran esfuerzo porque sí es cierto, sí es célibe, pero si tiene estas prácticas... El voto de castidad. El voto de castidad se complica si tiene tendencias a abusar de menores. Y la verdad es que escándalos hay por cantidades en Alemania, en Inglaterra, en los Países Bajos, en todo el mundo, es decir, en la propia Italia. Es decir, estalló un tema inmanejable y es que la Iglesia está bajo el control o sea, los homosexuales y los gays están controlando un gran sector de la Iglesia mundial. Y eso no es fácil depurar el tema. Este Papa ha querido poner en cintura el asunto, pero ya tiene seria resistencia. Por eso hablan de que además entró a cuestionar el manejo de las finanzas vaticanas. Porque resulta que ya hay un lobby de cardenales, obispos, y resulta que, ustedes se recordarán en las décadas de los 80, 90, el escándalo del Banco Ambrosiano, se suicidó gente, aparecieron muchos escándalos. Y además ha habido muchos escándalos por el tema Vaticano, la K2, la masonería italiana, el Opus Dei, una cantidad de cuentas no muy claras. Me he dicho, este es un papa, yo quiero confesarlo, a mí me parece que este es un papa bueno, allá en medio de su conservadurismo y toda la cosa, su ultraortodoxia, pero es un papa bien intencionado que entendió que hay que depurar el Estado Vaticano y el ejercicio del sacerdocio. Y eso requiere limpiar a la Iglesia de problemas de homosexualismo y gays, porque esa es una puerta abierta para los problemas. Y tiene que enfrentar el tema del celibato y realmente hacerlo opcional. Porque si no lo hace, ¿cuál es el problema que hay? El problema que ha tenido la Iglesia Católica es el problema de las opciones religiosas. Es decir, la gente que quiere ser sacerdotes. La gente no está haciendo cola para ser sacerdotes. En este país la gente no está haciendo fila para entrar al sacerdocio. Entonces hay crisis. Hay crisis en las vocaciones. En las vocaciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo han aprovechado otros sectores con problemas psicológicos y problemas sexuales y problemas de desviaciones para entrar ahí. Y no ha habido una depuración de la Iglesia en ese campo. Es decir, la Iglesia tiene que hacer su mea culpa. Primero tiene que indemnizar a la gente. ¿Depuración para usted significa rechazar a los homosexuales? Depuración significa que la Iglesia tiene que hacer un estudio profundo de quién tiene verdadera vocación religiosa y cumple con la ley natural. Pero se puede presentar las dos cosas. Sí, pero de tener vocación y ser homosexual. Bueno, pero el problema es que eso no está dentro de las cánones de la Iglesia y eso está rechazado desde la Biblia. Entonces hay que ser consecuente. Es decir, el asunto es que la Iglesia tiene que empezar a hacer un estudio más serio. Si haya menos obispos y sacerdotes, tiene que empezar a hacer un estudio serio de gente que coincida con su doctrina. Es decir, que coincida con la doctrina del amor, del servicio, de protección a los niños. Porque imagínense, si el ministro que es el guía espiritual de un pueblo, de una comunidad, tiene que dar ejemplo, y resulta que están violando niños, pues claro que se sale todo de control. ¿Y quién pierde? Pues la institución religiosa, pierde la Iglesia, y se pierden hombres valiosos. El problema aquí es que la Iglesia tiene que escoger el perfil de sus futuros sacerdotes. Y ese tema no es fácil debido a que se han abierto una cantidad de compuertas difíciles de manejar. Entonces, ¿qué pasa si se institucionaliza en la educación del homosexualismo? Si se le hace obligatorio su enseñanza y se promueve, pues va a ser más difícil para una institución religiosa el enfrentar el problema. Va a ser mucho más difícil. Pero el problema realmente radica en que debe levantar el celibato y permitir que los sacerdotes... ¿Y esa es la salida? Sí, la salida. Para eliminar la crisis, claro. Para superar la crisis actual de la Iglesia. Claro, porque al ver a un sacerdote casado va a ser más un modelo que entiende que es padre, que es hijo. Sí, es mucho más fácil. Pero el problema es económico. La Iglesia teme perder su poder económico si los sacerdotes empiezan a ganar dinero y empiezan a entregar, heredar sus pensiones, las pensiones de sus esposas, de sus hijos. Es un tema que no es fácil. Pero
el tema es que hay que pensar en el ser humano, que tiene necesidades. Y la Iglesia Católica ha abusado de esta figura. Es decir, aquí hemos visto en el relato anterior que hicimos de la historia, que históricamente el matrimonio se aceptó para los sacerdotes. Es más, famoso el Papa Alejandro Borgia, que tuvo a Lucrecia Borgia, a César Borgia. Sí, y bueno, aunque era una familia corrupta... Pero hay más que hay matrimonio, hay que hablar de desorden. Desorden moral. Claro, desorden moral. Pero lo cierto es que la institución matrimonial está en la Biblia y un sacerdote debe dar ejemplo y modelo social y modelo de familia. Y lo que está pasando hoy es terrible porque que se indique a la Iglesia de ser responsable de crímenes y vejámenes de parte de sus ministros, pues no tiene razón de ser, y tiene razón el Papa de hacer una depuración. Y ahora, ¿es un tema, escúcheme que lo interrumpa, es un tema particular de la Iglesia Católica? Sí, porque básicamente es un gran problema de la Iglesia Católica, porque te voy a ser franco, los rabinos judíos se casan, los grandes líderes espirituales del Islam, y desde el más grande hasta el más pequeño, se casan. La Iglesia Anglicana permite el matrimonio. La Iglesia Anglicana permite el matrimonio de sus obispos, solo que ahora la Iglesia está dividida por el tema de la inclusión de los gays en el sacerdocio. Una cosa es que el gay esté y el homosexual esté entre el público, esté entre la grey, esté entre el... Pero el problema es cuando ya se le dan poderes sacerdotales. Ese tema tiene dividida la Iglesia Anglicana y puede ocurrir un gran cisma al interior de todo eso. Pero la Iglesia Católica va a sufrir un gran cisma si no se reforma el celibato. Es una realidad social hoy que... Es una realidad social. Es una realidad... En todos los sectores. En todos los sectores. El problema es que la Iglesia tiene que aclarar ese tema y tiene que nombrar gente que sea heterosexual, que no tenga esos conflictos y fuera de eso que cumpla con los cánones del Evangelio y con los cánones religiosos para los cuales fue instituida la Iglesia. Entonces, si la Iglesia condena esas prácticas, tiene que condenar fuertemente y hacer una censura moral y depurar su institución. Eso va a ser muy difícil porque es el Vaticano es un Estado. Y ese Estado ejerce una profunda influencia en muchas sociedades como la nuestra. Por ejemplo, Colombia, en México. Mira el problema de los legionarios de Cristo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que es una de las instituciones más... Ahora, otro problema que se ha dado que es difícil es que dentro de la Iglesia hay estados. Por ejemplo, los legionarios de Cristo, el Opus Dei. Todos estos grupos son estados dentro del Estado, los jesuitas. Pero resulta que han tomado preeminencia el Opus Dei y los legionarios de Cristo. Ya vimos que el famoso fundador de los legionarios de Cristo está siendo demandado por una cantidad de violaciones a seminaristas, por tener hijos regados allá, que están reclamando su paternidad. Es decir, la Iglesia Católica se está cayendo a pedazos por no reformar ese tema del celibato. Se les está cayendo la casa por no aplicar un sentido de la ley natural. Obvio, la ley natural requiere ley moral y requiere orden, pero la Iglesia Católica tiene que reformar ese tema. Mira Brasil. El país, una cosa que la gente no sabe, la mayoría de sacerdotes en Brasil han pedido dispensa para casarse. Es decir, que si en estos momentos se le pidiera a esos obispos, a esos sacerdotes, que renuncien a esa dispensa, se queda la Iglesia brasileña sin sacerdotes. O sea, el país del mundo que más tiene sacerdotes casados y permiso para casarse son los brasileños. O sea que sí se puede eliminar el celibato. Eso no lo sabe la gente. En el caso colombiano hay una realidad parecida. Lo que pasa es que está... Sí. Está bajo las sábanas. Es más, se sabe, y lo sabe la curia arzobispal aquí, lo sabe la conferencia episcopal, que hay muchos sacerdotes con mujeres, sí, claro, con hijos, y bueno... En un programa anterior, el teólogo que hoy nos falló, el padre Daniel Londoño, habla del alto porcentaje de sacerdotes que tienen su amiga. Claro. Su amiga. Compañera sentimental, sí. Por no citar el otro caso, que también es muy alto. Sí, el del homosexualismo, sí. Claro. Sí, porque dejaron coger ventaja. Entonces, no todas las diócesis, arquidiócesis, no todas hicieron lo que hizo Octavio Ruiz, el amigo del Papa. Recuerdan que este personaje es muy amigo de Benedicto XVI, trabajó con él en la curia romana, y por supuesto implementaron ese recurso de depurar los seminarios. Lo que pasa es que para depurar el seminario se necesita que los sacerdotes que lo hagan, pues no sean homosexuales. Y resulta que parece que la Iglesia está sitiada por los homosexuales y el fenómeno gay. No me diga. Pues yo no critico el homosexualismo, lo respeto. Sí, independiente de eso, estoy hablando de la institución. Pero el respeto es de doble vía. Claro. Respeto hacia los homosexuales y de los homosexuales hacia la sociedad. Hacia los heterosexuales. Claro. Eso es de doble vía. Pero la Iglesia sí sufre en este momento la crisis del celibato. La Iglesia Católica sí sufre la crisis del celibato. Esa expresión de lo que sucedió con estos hermanos, porque hay que hablar hermanos en la fe, hermanos de la sociedad, esa tragedia de esos dos sacerdotes confirma un poco
lo que genera el celibato en la historia actual, en el momento actual. Claro, además porque pues eran, sí, el tema de esos sacerdotes plantea otro tema difícil, y es que el sacerdote, que es el modelo para evitar que los hombres y los jóvenes se suiciden, mire la tendencia de suicidios entre los jóvenes, y si el sacerdote, que es el guía espiritual, ya está suicidándose porque tiene una enfermedad, entonces su espectro del dolor, porque tiene una enfermedad X, cualquiera que ella sea, pues es terrible, porque entonces ¿dónde queda el liderazgo moral y espiritual del sacerdocio? Y además terrible, contratar a su vez sicarios para que los quiebren, para que los eliminen, porque era la mejor forma. Realmente esa es una papa caliente que la iglesia va a tener. La iglesia colombiana, que es una institución poderosa, es un estado dentro del estado. Históricamente recuerda que ha habido guerra. Aquí mire, de las 13 guerras civiles que ha tenido Colombia, 11 han tenido origen religioso. La iglesia católica ha participado activamente, incluyendo la última gran guerra civil de los años 50. Entonces, la iglesia puede verse abocada a una división y una fractura. Es decir, por ejemplo, si llegan a matar a este papa, seguro va a haber un cisma. Va a haber un cisma, y de eso ya hasta pronósticos y profecías de que este puede ser el último papa o el que viene a ser el último papa. Pero si no se reforma el Estado Vaticano, que es un Estado, y no reforma a sus individuos, a sus pastores, pues la verdad es que va a haber una hecatombe muy grande. Y esperemos que no, porque es una institución que lleva 2000 años de historia y que ha hecho contribuciones importantes. Y aquí hay un dato que me llama la atención: papas que fueron casados, miren, lo pueden ver por internet, mire, papas casados: el apóstol San Pedro, el primer apóstol; San Félix II, que estuvo entre el año 483 y 492, San Hormidas, San Silverio, San Adriano II, el Papa Clemente IV, el Papa Félix V, fueron casados. Pero hay otro dato interesante: papas que fueron hijos de otros papas o miembros del clero: San Damasco I, San Inocencio I, Bonifacio, San Félix, San Anastasio II, San Agapito, San Silverio, Marino, Bonifacio VI, San Juan, Juan XI, Juan XV. Es decir, muchos papas eran casados y eran hasta hijos de otros papas. Pues no sé cómo va a enfrentar la Iglesia Católica el tema. No sé si Benedicto XVI está en capacidad de modificar eso que ha sido un marco en los últimos años, en el último siglo, de referencia a la Iglesia Católica, o hay que esperar. Se dice que el próximo papa va a ser de nuevo italiano. Los italianos quieren recuperar el poder en el Vaticano. Sí, están embolatados, porque además van a completar casi 30 y pico de años sin estar en la silla de San Pedro, y es un ayuno muy largo para ellos, y son la mayoría de los obispos, tienen el mayor número de cardenales. Y bueno, esperemos que el que salga y sea un gran reformador. O la Iglesia se reforma o la reforman. Yo soy católico. Claro. O la Iglesia se reforma o la reforma. Qué grato este análisis. Gracias por su presencia, Imán Julián Zapata. Gracias, Adolfo, de los oyentes de Radio Santa Fe, por esta generosa invitación. Muy complacido. Saludos a toda la gente del Centro Cultural Islámico. Gracias, igualmente nuestros respetuosos saludos al pueblo colombiano y a la Iglesia Católica. En la parte técnica, Carlos Gutiérrez. Me agrada verlo en ese puesto, Carlos. Muchos éxitos aquí, en esta su casa, la casa de su familia, Radio Santa Fe. Feliz tarde para todos, y terminamos con música de carnaval. El Checo Acosta. Seguimos en carnaval hasta la muerte de Joselito Carnaval. Eso es mañana, ¿no? Sí, mañana, sí. Mañana se nos va Joselito Carnaval, y con él el carnaval. Feliz tarde para todos. Salam alaikum.